Puedes imaginar escuchar en la calle la canción que tu madre te cantaba. Sebastián Valdivieso, magnate inmobiliario de 38 años, jamás lloró tras perder a su madre hace 15 años, hasta que una noche de invierno, una violinista callejera toca esa melodía que lo cambiará todo, una historia que te hará creer en los milagros del destino. Suscríbete para no perderte ningún momento. Si quieres saber cómo una simple canción puede cambiar una vida, suscríbete y activa la campanita para no perderte esta historia increíble. La lluvia golpeaba las enormes ventanas de la cobertura de Sebastián Valdivieso como pequeñas balas de cristal. Cada gota que explotaba contra el vidrio parecía querer decirle algo, pero él ya no sabía escuchar. Hacía mucho tiempo que Sebastián había dejado de escuchar cualquier cosa que no fueran números, contratos y reportes de ganancias. La ciudad se extendía bajo sus pies, iluminada por miles de luces que parpadeaban en la oscuridad, pero para él todo era gris, siempre gris. Sebastián tenía 38 años, pero su alma se sentía como si tuviera 1000. Su reflejo en el vidrio le devolvía la mirada de un hombre que había ganado todo lo que el dinero podía comprar, pero había perdido lo único que realmente importaba, la capacidad de sentir. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás. Su traje italiano le quedaba impecable, y su reloj suizo valía más que el salario anual de 10 personas. Pero sus ojos grises estaban vacíos, completamente vacíos. A su lado, sobre el sofá de cuero blanco que costaba más que un auto de lujo, estaba Camila Santander, su prometida. O al menos eso decían los papeles que sus abogados habían preparado 6 meses atrás. Camila era todo lo que la sociedad esperaba de la mujer de un magnate. Alta, elegante, educada en las mejores universidades europeas, con contactos políticos y conexiones empresariales que beneficiarían enormemente la expansión de Valdivieso Propiedades. Era la candidata perfecta y completamente equivocada. Camila hablaba por teléfono con una de sus amigas sobre la próxima gala benéfica. Su voz era musical pero artificial, como una canción pregrabada que se repite sin alma. Sebastián la escuchaba sin realmente oír lo que decía. Algo sobre vestidos de diseñador, sobre la lista de invitados, sobre asegurarse de que las fotografías salieran en las revistas correctas. Todo era imagen, todo era apariencia, nada era real. La reunión de esa tarde había sido particularmente agotadora. 5 horas discutiendo la adquisición de un complejo de oficinas en el centro de la ciudad. Había ganado la negociación, como siempre, pero la victoria se sentía hueca, como todas las victorias de los últimos 15 años. Desde que su madre murió, Sebastián había construido un imperio sobre las cenizas de su dolor, pero ese imperio era una prisión dorada donde él era el único prisionero. Su madre había sido su brújula, su refugio, la única persona que lo conocía de verdad. Ella no se impresionaba con su dinero ni con su éxito. Lo miraba a los ojos y veía a su hijo, al niño que alguna vez había soñado con cambiar el mundo, construyendo casas para familias que no tenían dónde vivir. Pero ese niño había muerto junto con ella una noche de invierno, 15 años atrás. Lo único que quedaba era esta versión vacía, este empresario exitoso que firmaba contratos y asistía a eventos sociales como un autómata elegante. La última vez que lloró fue el día del funeral. Había tenido 23 años entonces y había estado de pie junto a la tumba bajo la lluvia helada, sintiendo como si su corazón se congelara dentro de su pecho. En ese momento había tomado una decisión. Si sentir dolía tanto, simplemente dejaría de sentir, y lo había logrado. Durante 15 años no había derramado una sola lágrima. No se permitía momentos de debilidad. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera él mismo podía encontrar la puerta para entrar. Camila colgó el teléfono y se volvió hacia él con esa sonrisa perfectamente estudiada que había practicado frente al espejo miles de veces. «Cariño, ¿me estás escuchando? Te pregunté si prefieres que pongamos las rosas blancas o las orquídeas moradas en las mesas de la gala», dijo con un tono que sugería que su opinión era solo una formalidad. Ya había decidido las orquídeas moradas de todas formas. «Lo que tú prefieras está bien», respondió Sebastián con la voz plana, sin apartar la mirada de la ventana. Sabía que esa era la respuesta que ella esperaba, la respuesta que mantenía todo funcionando sin fricciones.
Camila necesitaba sentir que controlaba los detalles sociales y a él, francamente, no le importaba el color de las flores en una fiesta a la que no quería asistir. Perfecto. Sabía que estarías de acuerdo conmigo, dijo Camila levantándose del sofá y alisando su vestido de seda color marfil. Se acercó a él y le dio un beso en la mejilla, frío y mecánico, como todo lo que había entre ellos. Tengo que irme. Mañana temprano tengo reunión con el organizador de eventos. No me esperes despierto. Sebastián asintió sin voltear a verla. Escuchó el clic de sus tacones sobre el mármol mientras ella se alejaba, el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse, y luego el silencio, ese silencio que lo acompañaba siempre, incluso cuando estaba rodeado de gente. Se quedó de pie frente a la ventana por varios minutos más, observando la lluvia, sintiendo absolutamente nada, pero algo dentro de él, una voz pequeña y casi olvidada, le susurró que no podía seguir así, no esta noche. Necesitaba salir, caminar, respirar aire que no estuviera filtrado por el sistema de ventilación de su cobertura de lujo. Necesitaba sentirse vivo, aunque fuera por unos minutos. Se quitó la corbata y la dejó caer sobre el sofá. Se puso un abrigo negro de lana y salió de su apartamento sin decirle a nadie. Su chofer lo esperaba abajo con el Mercedes, pero Sebastián le indicó con un gesto que no lo necesitaría. «Voy a caminar», le dijo, y vio la expresión de sorpresa del hombre. En 5 años de trabajar para él, nunca lo había visto caminar a ningún lado. La noche estaba fría y el viento cortaba como cuchillos. Sebastián hundió las manos en los bolsillos de su abrigo y comenzó a caminar sin rumbo fijo. Las calles del centro estaban casi vacías a esa hora, solo algunos transeúntes solitarios y trabajadores nocturnos regresando a sus casas. Cada paso que daba lo alejaba de su mundo de cristal y lo acercaba a algo que no podía definir, una necesidad, una búsqueda, un llamado que no entendía. Después de 20 minutos caminando, llegó a la plaza central. Era un lugar que había conocido de niño, cuando su madre lo llevaba a alimentar a las palomas los domingos por la mañana. Pero ahora, la plaza estaba transformada. Luces navideñas adornaban los árboles, puestos de artesanías vendían regalos hechos a mano y familias paseaban disfrutando de la temporada festiva. Todo era tan diferente de su realidad que por un momento se sintió como un extraño en su propia ciudad, y entonces la escuchó. Una melodía de violín flotaba en el aire nocturno, mezclándose con el sonido de la lluvia que había comenzado a caer más suave. Era una canción que conocía, una canción que había intentado olvidar durante 15 años, porque cada nota era un puñal en su corazón congelado. Alfonsina y el mar. La canción que su madre le cantaba todas las noches antes de dormir. La canción que ella había tarareado en el hospital en sus últimas horas. La canción que él había jurado nunca volver a escuchar. Sebastián se detuvo en seco, como si una mano invisible lo hubiera agarrado del pecho. Sus piernas se negaron a moverse, su respiración se detuvo, y por primera vez en 15 años sintió algo poderoso, devastador, hermoso y aterrador al mismo tiempo. Sintió el hielo alrededor de su corazón comenzar a resquebrajarse. Siguió el sonido del violín como un hombre en trance. Caminó entre los puestos de artesanías, pasó junto a las familias que reían, atravesó la fuente iluminada hasta que la vio. Una mujer joven estaba de pie cerca de uno de los árboles iluminados. Tenía los ojos cerrados y tocaba el violín con una pasión que parecía venir de lo más profundo de su alma. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Usaba un abrigo viejo pero limpio y una bufanda tejida a mano que parecía haber visto mejores días. A sus pies había un estuche de violín abierto con algunas monedas y billetes pequeños. Pero lo que más impactó a Sebastián no fue su apariencia, fue la manera en que tocaba, como si cada nota fuera una oración, como si la música fuera lo único que importaba en el mundo, como si estuviera contando una historia que solo su violín podía narrar. Y de repente, sin previo aviso, sin que pudiera controlarlo, algo imposible sucedió. Una lágrima rodó por la mejilla de Sebastián Valdivieso, luego otra y otra. Después de 15 años de sequía emocional, después de miles de días convenciéndose de que era más fuerte sin sentimientos, su cuerpo lo traicionó. O tal vez finalmente lo liberó. Las lágrimas seguían cayendo y Sebastián no podía detenerlas. Se llevó una mano temblorosa al rostro,
tocando la humedad en sus mejillas como si fuera algo extraño, algo que su cuerpo no debería ser capaz de producir. Su corazón latía desordenadamente dentro de su pecho, como si después de años de funcionar en piloto automático, finalmente hubiera recordado cómo sentir. Elena seguía tocando con los ojos cerrados, completamente ajena al hombre que estaba parado a pocos metros de ella, derrumbándose por dentro. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas del violín con una gracia que parecía casi sobrenatural. Cada nota era perfecta, melancólica, llena de una tristeza hermosa que hablaba de pérdidas y memorias que duelen pero que no queremos olvidar. Cuando la canción terminó, Elena abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando de un sueño, y lo primero que vio fue a Sebastián, un hombre alto, vestido con un abrigo caro, con lágrimas corriendo por su rostro. Sus miradas se encontraron y por un instante el mundo entero pareció detenerse. «¿Estás bien?», preguntó Elena con voz suave, preocupada. Había visto a muchas personas pasar frente a ella mientras tocaba, pero nunca a alguien llorando de esa manera. Había algo en sus ojos grises que la conmovió profundamente, un dolor tan antiguo y tan profundo que podía sentirlo desde donde estaba parada. Sebastián intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Se limpió rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, avergonzado de su propia vulnerabilidad. Mi madre cantaba esa canción, logró decir finalmente con voz ronca. Todas las noches, antes de dormir. Elena sintió que su corazón se contraía. Bajó el violín lentamente y dio un paso hacia él. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad genuina. No necesitaba preguntar si su madre había fallecido. Lo supo por la manera en que él lo dijo, por el dolor en su voz, por las lágrimas que aún brillaban en sus ojos. Sebastián se obligó a respirar profundamente. Sacó su billetera del bolsillo interior de su abrigo con manos que aún temblaban. No miró cuánto dinero sacó. Simplemente tomó varios billetes y los colocó en el estuche del violín a los pies de Elena. Eran billetes grandes, mucho más de lo que cualquier persona dejaría por una canción en la calle. «Gracias», susurró, y antes de que ella pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, desapareciendo entre las sombras de la plaza. Elena se quedó parada ahí, mirando los billetes en su estuche, y luego hacia la dirección donde el extraño había desaparecido. Algo en ese encuentro la había tocado profundamente. Había visto dolor en muchas formas, pero nunca había visto a alguien llorar de esa manera por una canción. Se preguntó quién era ese hombre y qué historia llevaba cargando sobre sus hombros. Esa noche, mientras Sebastián regresaba caminando a su cobertura, no podía dejar de pensar en la mujer del violín, en cómo había tocado, en cómo la música había atravesado todas sus defensas como si fueran de papel. Por primera vez en años, se fue a dormir sintiendo algo diferente. No era felicidad, todavía no, pero era algo, una grieta en el hielo, una pequeña luz en la oscuridad. Y en su pequeña casa en los alrededores de la ciudad, Elena guardaba su violín con cuidado, mientras su padre la esperaba con una taza de té caliente. «¿Cómo estuvo la noche, mi niña?», preguntó el señor Morales, un hombre de 60 años con manos callosas y una sonrisa cansada. «Diferente, papá», respondió Elena, pensando en el hombre de los ojos grises y las lágrimas inesperadas. Muy diferente. No sabía entonces que ese encuentro había cambiado 2 vidas para siempre. Que el hombre que había llorado frente a ella era el magnate más poderoso de la ciudad, y que ambos estaban a punto de embarcarse en una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre el amor, el destino y el valor del corazón humano, porque a veces una simple canción es todo lo que se necesita para despertar un alma dormida, y a veces el destino trabaja en formas misteriosas, uniendo a 2 personas que nunca debieron cruzarse, pero que estaban destinadas a encontrarse. La historia apenas comenzaba, y lo que vendría después probaría que el amor verdadero no conoce fronteras de clase, dinero o circunstancias. Solo conoce el lenguaje universal del corazón. Los siguientes 3 días fueron una tortura para Sebastián. No podía concentrarse en las reuniones. Los números en los contratos se difuminaban frente a sus ojos. Su mente volvía una y otra vez a esa noche en la plaza, a la melodía del violín, a los ojos de la mujer que había tocado la canción de su madre. Camila notó el cambio. «Estás distraído», le dijo durante una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad.
¿Hay algún problema con los negocios? No, todo está bien, mintió Sebastián, moviendo la comida cara en su plato sin realmente comerla. Pero nada estaba bien. Por primera vez en 15 años, algo dentro de él había despertado y no sabía cómo volver a dormirlo. La cuarta noche, no pudo resistirse más. Se puso ropa casual, un suéter oscuro y jeans, algo que casi nunca usaba. Se colocó una gorra para no ser reconocido y salió de su cobertura sin decirle a nadie. Cuando llegó a la plaza central, su corazón latía con fuerza. ¿Estaría ella ahí? ¿O había sido solo una casualidad, una aparición única que nunca volvería a repetirse? Pero entonces la escuchó. El violín. Tocaba una melodía diferente esta vez, algo más alegre, pero igual de hermosa. Sebastián sintió un alivio tan profundo que casi lo hizo tambalearse. Se acercó lentamente y se quedó de pie a una distancia prudente, observándola. Esta noche había más gente alrededor. Algunas parejas se habían detenido a escuchar. Un grupo de turistas tomaba fotografías, pero Sebastián solo tenía ojos para ella. Cuando Elena terminó la canción y abrió los ojos, lo vio inmediatamente. Sus miradas se encontraron y ella sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Sebastián sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Regresaste», dijo Elena mientras guardaba el dinero que los turistas habían dejado en su estuche. «No podía dejar de pensar en la canción», respondió Sebastián, acercándose un poco más. «¿Tocas aquí todas las noches?» «De lunes a sábado», asintió Elena. «Los domingos descanso. Bueno, no exactamente. Los domingos doy clases de música en una escuela pública». «¿Eres maestra?» «Sí. Durante el día enseño música a niños. Por las noches, esto», señaló su violín y el estuche abierto. Había algo de vergüenza en su voz, como si tocar en la calle fuera algo de lo que debiera avergonzarse. «Es hermoso lo que haces», dijo Sebastián con sinceridad. «Esa noche, cuando te escuché por primera vez, fue la primera vez que sentí algo en muchos años». Elena lo miró con curiosidad. Había algo en ese hombre que la intrigaba profundamente. Sus ropas eran simples, pero de buena calidad. Su manera de hablar era educada, culta, pero sus ojos llevaban una tristeza tan profunda que ella podía sentirla. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Elena suavemente. «Tu madre». «Carmen», respondió Sebastián, y decir su nombre en voz alta después de tanto tiempo fue como abrir una puerta que había mantenido cerrada con candado. «Carmen Valdivieso». Se dio cuenta demasiado tarde de su error. Había dicho su apellido real, pero Elena no pareció reconocerlo. Ella vivía en un mundo muy diferente al suyo, un mundo donde los nombres de magnates inmobiliarios probablemente no significaban nada. «Carmen es un nombre hermoso», sonrió Elena. «Mi abuela también se llamaba Carmen. Fue ella quien me enseñó a tocar el violín. Murió hace 5 años». «Lo siento», dijo Sebastián y lo decía en serio. «Gracias. Pero, ¿sabes? Creo que ella sigue aquí de alguna manera. Cada vez que toco, siento que está conmigo. La música tiene esa magia. Nos conecta con las personas que amamos, incluso cuando ya no están». Esas palabras golpearon a Sebastián con fuerza. Había pasado 15 años huyendo de los recuerdos de su madre porque dolían demasiado. Pero esta mujer, esta extraña que tocaba violín en la calle, abrazaba esos recuerdos, los convertía en música, los mantenía vivos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sebastián. «Elena, Elena Morales». «Sebastián», dijo él, omitiendo deliberadamente su apellido esta vez. «Aunque puedes llamarme Seba». Elena extendió su mano y él la estrechó. El contacto fue eléctrico, como si una corriente hubiera pasado entre ellos. Ambos lo sintieron, pero ninguno lo mencionó. «¿Te gustaría tomar un café?», preguntó Sebastián impulsivamente. «Debe hacer frío tocar aquí afuera». Elena miró su reloj. Eran casi las 10 de la noche. «Tengo que juntar un poco más antes de irme», dijo con pesar en su voz. Bueno, tengo algunos gastos pendientes». Sebastián asintió entendiendo que ella necesitaba el dinero. «Entonces me quedaré a escucharte», dijo, y se sentó en una banca cercana. Elena sonrió, sorprendida pero complacida. Levantó su violín de nuevo y comenzó a tocar. Y mientras la música llenaba la noche fría, Sebastián se dio cuenta de que por primera vez en 15 años no quería estar en ningún otro lugar, no en su cobertura de lujo, no en sus oficinas con vistas panorámicas, no en restaurantes exclusivos. Quería estar exactamente donde estaba,
escuchando a esta mujer tocar el violín bajo las luces de la plaza, sintiendo su corazón latir de nuevo. Y en ese momento supo, con una certeza que lo asustó, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en una rutina secreta para Sebastián. Cada noche, después de cumplir con sus obligaciones como empresario, se cambiaba de ropa, se ponía la gorra y se escapaba a la plaza central. Siempre se sentaba en la misma banca, siempre escuchaba a Elena tocar, y después, cuando ella terminaba su jornada, caminaban juntos hasta un pequeño café que permanecía abierto hasta tarde. Elena le contó sobre su vida. Vivía con su padre viudo en una casa modesta a las afueras de la ciudad. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años, y desde entonces había sido solo ella y su papá. El año anterior, su padre había sufrido una enfermedad grave que requirió una cirugía costosa. Habían tenido que pedir un préstamo al banco para cubrir los gastos médicos. Gracias a Dios, papá se recuperó completamente, dijo Elena una noche mientras tomaban café. Pero ahora tenemos que pagar el préstamo. Si no lo hacemos en 2 meses, el banco se quedará con nuestra casa. Es por eso que toco en las calles. Con mi salario de maestra no es suficiente. Sebastián sintió una punzada de dolor al escuchar su historia. Con una simple llamada telefónica, podría resolver todos los problemas de Elena. Podría pagar la deuda 10 veces, sin siquiera notarlo en su cuenta bancaria. Pero algo lo detuvo. Si ella supiera quién era realmente, ¿cambiaría la manera en que lo miraba? ¿Lo vería como a Sebastián Valdivieso, el magnate inmobiliario, en lugar de solo Seba, el hombre que lloraba escuchando canciones? ¿Has pensado en pedir ayuda a alguien?, preguntó con cuidado. ¿A quién? Elena rió sin humor. No tenemos familia. Mis amigos están en la misma situación que yo, todos luchando por llegar a fin de mes. Además, esto es mi responsabilidad. Mi papá trabajó toda su vida para tener esa casa. No voy a perderla sin pelear. La admiración de Sebastián por ella creció. Elena no era una víctima, era una guerrera. Enfrentaba sus problemas con dignidad y coraje. Durante esos días, Sebastián se descubrió compartiendo cosas que nunca le había dicho a nadie. Le contó sobre su madre, sobre cómo había muerto repentinamente de un aneurisma cuando él tenía 23 años. Le contó sobre cómo había construido su empresa desde cero, trabajando día y noche para no tener que pensar en el dolor. Le contó sobre cómo había olvidado cómo sentir. Hasta que te escuché tocar, dijo una noche mirándola a los ojos. Esa noche algo se rompió dentro de mí, o tal vez algo se arregló. No estoy seguro. Elena tomó su mano sobre la mesa del café. Fue un gesto simple, pero para Sebastián fue monumental. A veces necesitamos rompernos para poder reconstruirnos mejor, dijo ella suavemente. Pero mientras Sebastián y Elena construían una conexión cada vez más profunda, las sombras se acercaban. Camila había notado las ausencias nocturnas de Sebastián. Al principio no le había dado importancia, incluso le había convenido tener más tiempo para ella misma. Pero cuando una amiga mencionó haberlo visto caminando solo por el centro, vestido de manera casual, su curiosidad se transformó en sospecha. Una noche, Camila contrató discretamente a un investigador privado. «Quiero saber qué hace mi prometido cuando sale solo por las noches», le dijo al hombre con frialdad. «Y quiero pruebas fotográficas». 3 días después, tenía un sobre manila lleno de fotografías en sus manos. Fotografías de Sebastián sentado en una banca de la plaza, observando a una mujer tocar el violín. Fotografías de ellos caminando juntos por las calles. Fotografías de ellos en un café tomados de las manos, sonriendo de una manera que Camila nunca había visto en Sebastián. La furia que sintió Camila fue instantánea e intensa. No era furia por amor, porque ella no amaba a Sebastián. Era furia por sentirse amenazada. Sebastián Valdivieso era su boleto a la riqueza absoluta, al poder social, a convertirse en la mujer más importante de la ciudad. No iba a permitir que una violinista callejera cualquiera le arrebatara todo lo que había planeado cuidadosamente. Camila investigó más. Descubrió el nombre de Elena, su dirección, su situación financiera, y cuando supo sobre la deuda y el préstamo del banco, sonrió. Había encontrado exactamente la debilidad que necesitaba. «Perfecta», murmuró mirando los documentos. «Veamos qué tan noble eres, querida Elena, cuando te ofrezca una solución a todos tus problemas». Mientras tanto, Sebastián no tenía idea de la tormenta que se aproximaba.
Estaba demasiado ocupado descubriendo algo que había creído imposible. Estaba enamorándose, profunda, irrevocablemente enamorándose de Elena Morales. Una noche lluviosa, mientras caminaban bajo un paraguas compartido, Elena se detuvo bajo la luz de una farola. «Seba, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Lo que quieras». «¿Por qué viniste esa primera noche? Quiero decir la verdadera razón». Sebastián respiró profundamente. «Porque estaba cansado de sentirme muerto por dentro, y de alguna manera, sin saberlo, tú me trajiste de vuelta a la vida». Elena lo miró con esos ojos que podían ver directamente a su alma, y en ese momento, bajo la lluvia y las luces de la ciudad, se besaron por primera vez. Fue un beso que habló de segundas oportunidades, de destinos entrelazados, de esperanza encontrada en medio de la oscuridad. Fue el beso que selló sus destinos de una manera que ninguno de los dos podía imaginar todavía, porque el amor verdadero nunca llega en el momento perfecto. Llega cuando el alma está lista, y a veces llega con complicaciones que pondrán a prueba cada fibra de ese amor. El beso bajo la lluvia marcó un antes y un después. A partir de esa noche, la conexión entre Sebastián y Elena se volvió imposible de negar, pero también se volvió más peligrosa. Sebastián sabía que estaba jugando con fuego. Cada noche que pasaba con Elena era una noche que no estaba con Camila, una mentira que se sumaba a todas las demás. Y lo peor era que empezaba a no importarle. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía significado más allá de los contratos y las ganancias. Una tarde, Elena lo invitó a conocer a su padre. «No tienes que hacerlo si no quieres», dijo con nerviosismo. «Pero papá sigue preguntando quién es el hombre que me hace llegar a casa sonriendo todas las noches». Sebastián aceptó sin dudarlo. Esa noche llegó a la casa de los Morales con un ramo de flores simples y el corazón latiendo con fuerza. La casa era pequeña pero acogedora, con paredes que contaban historias de una familia que había conocido tiempos mejores, pero que se mantenía unida con amor. El señor Morales lo recibió con un apretón de manos firme y una mirada que evaluaba cada detalle. «Así que tú eres Seba», dijo el hombre mayor. «Mi hija no para de hablar de ti». «¡Papá!». Elena se sonrojó. La cena fue simple, un guisado casero, pan fresco y agua con limón, pero Sebastián no recordaba haber disfrutado tanto una comida en años. El señor Morales le contó historias de cuando Elena era niña, de cómo había insistido en aprender violín después de ver a su abuela tocar. Elena se reía y le daba codazos a su padre, pidiéndole que no compartiera momentos tan vergonzosos. Sebastián se sintió parte de algo que había perdido hacía mucho tiempo, una familia, un hogar real, donde el amor no se medía en propiedades o cuentas bancarias, sino en sonrisas compartidas y manos que se ayudan mutuamente. Cuando llegó el momento de irse, el señor Morales lo acompañó a la puerta. «Cuida a mi niña», le dijo con seriedad. «Ella tiene un corazón enorme, pero también muy frágil. Si no tienes intenciones serias, es mejor que te vayas ahora». «Mis intenciones son completamente serias», respondió Sebastián con firmeza. Y era verdad. En ese momento supo que quería pasar el resto de su vida con Elena, sin importar las complicaciones. Pero las complicaciones estaban a punto de explotar. Al día siguiente, mientras Elena daba clases en la escuela, recibió una llamada de un número desconocido. «¿Señorita Morales?», dijo una voz femenina sofisticada. «Mi nombre es Camila Santander. Necesito hablar con usted sobre un asunto muy importante relacionado con su deuda bancaria». Elena sintió un escalofrío. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe sobre mi deuda?» «Nos encontramos esta tarde en el Café Plaza Rosa, a las 4. Le prometo que valdrá la pena su tiempo». Antes de que Elena pudiera responder, la llamada se cortó. Pasó el resto del día nerviosa, preguntándose qué podría querer esa mujer. ¿Sería alguien del banco? ¿Una prestamista? ¿O algo peor? A las 4 en punto, Elena entró al Café Plaza Rosa, un lugar elegante que normalmente no frecuentaba. Camila ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Elena. «Señorita Morales», Camila sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por favor, siéntese». Elena se sentó, sintiendo cada vez más incómoda. «¿De qué se trata esto?». Camila no perdió tiempo. Colocó un sobre la mesa. Dentro de este sobre hay un cheque por el monto exacto de su deuda.
más un extra para que usted y su padre puedan vivir cómodamente durante un tiempo. Todo lo que tiene que hacer es tomarlo y desaparecer de la vida de Sebastián Valdivieso. Elena sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Sebastián Valdivieso, el magnate inmobiliario. Veo que finalmente entiendes con quién has estado perdiendo el tiempo. Camila rió con crueldad. Seba, como tú lo llamas, es mi prometido. Nos casaremos en 6 meses. Él estaba pasando por una pequeña crisis emocional y tú, bueno, fuiste una distracción conveniente. Pero eso se acabó. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sebastián era Sebastián Valdivieso. El hombre había estado mintiéndole todo este tiempo sobre quién era realmente. Y peor aún, estaba comprometido. No lo creo, susurró Elena, aunque su corazón ya empezaba a romperse. Camila sacó su teléfono y le mostró fotografías. Ella y Sebastián en eventos sociales, sonriendo para las cámaras. Él con un traje impecable, ella con vestidos de gala. Se veían perfectos juntos, como si pertenecieran al mismo mundo. Él nunca te dirá la verdad, continuó Camila implacablemente, porque los hombres como Sebastián no terminan con mujeres como tú. Ustedes son experimentos, aventuras, maneras de sentirse nobles por un tiempo, pero al final siempre vuelven a su mundo real, a su verdadera vida. Elena se levantó de la mesa con lágrimas en los ojos. No quiero su dinero, dijo con voz temblorosa pero firme, y no necesito que nadie me diga lo que valgo. ¡Qué noble! Camila sonrió con desdén. Pero la nobleza no paga deudas. Piénsalo, tienes hasta mañana. Después, me aseguraré de que pierdas no solo tu casa, sino también tu trabajo. Tengo contactos en todas partes, querida. Puedo hacer tu vida muy difícil. Elena salió del café sintiendo que su mundo se derrumbaba. Todo había sido una mentira. Seba no existía. Solo existía Sebastián Valdivieso, un millonario comprometido que había estado jugando con sus sentimientos. Esa noche no fue a la plaza. Apagó su teléfono, ignorando las llamadas de Sebastián. Se sentó en su habitación llorando mientras su padre golpeaba suavemente la puerta, preguntando qué había pasado. ¿Crees que Sebastián realmente mintió? ¿O hay más en esta historia? Suscríbete para descubrir cómo esta historia de amor superará la traición y las mentiras. Y mientras Elena lloraba en su casa, Sebastián caminaba desesperado por la plaza buscándola, con el corazón en la garganta y sin entender por qué la mujer que amaba había desaparecido sin explicación. Sebastián pasó 3 días intentando contactar a Elena. Llamó a su teléfono decenas de veces. Fue a la plaza todas las noches, y ella nunca apareció. Incluso fue a su casa, pero su padre le dijo con frialdad que Elena no quería verlo, y cerró la puerta en su cara. La desesperación de Sebastián creció cada hora. No entendía qué había pasado. Una noche habían estado perfectos, besándose bajo la lluvia, planeando verse al día siguiente. Y de repente, silencio total, como si él hubiera dejado de existir para ella. Fue su asistente personal quien finalmente le dio la pista. Señor Valdivieso, la señorita Santander solicitó información sobre una tal Elena Morales hace unos días. Pensé que debía saberlo. El corazón de Sebastián se detuvo. Camila. Debería haberlo sabido. Fue directamente a la oficina de ella sin previo aviso. ¿Qué le hiciste?, exigió Sebastián, entrando sin tocar la puerta. Camila estaba sentada detrás de su escritorio, revisando documentos, como si no hubiera hecho nada malo. No sé de qué hablas, respondió con indiferencia, sin siquiera levantar la vista. Elena, sé que hablaste con ella. ¿Qué le dijiste? Camila finalmente lo miró, con una sonrisa satisfecha. Solo la verdad, querido, que eres Sebastián Valdivieso, mi prometido, y que ella era solo una distracción pasajera. También le ofrecí dinero para que desapareciera de tu vida. Lo rechazó, por cierto. Qué tonta. Aunque no importa, el resultado es el mismo. La furia que sintió Sebastián fue como un volcán erupcionando. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho. Camila se levantó enfrentándolo. Tenemos un acuerdo, Sebastián. Nuestras familias tienen contratos de negocios que dependen de este matrimonio. ¿De verdad crees que puedes tirarlo todo por una violinista callejera? Sé realista. El acuerdo se acabó, dijo Sebastián con voz fría y controlada. Termino el compromiso ahora mismo. No me importan los contratos. Busca otro idiota que quiera casarse contigo por conveniencia. Camila rió, pero había histeria en su risa. Si haces eso, me aseguraré de destruirla.
Tengo contactos en el banco que maneja su préstamo. Puedo hacer que ejecuten la hipoteca inmediatamente. Tengo amigos en la Junta de Educación. Puedo hacer que la despidan de su trabajo. Para cuando termine con ella, no tendrá nada. Si le haces daño, te arrepentirás, amenazó Sebastián. Entonces no rompas el compromiso. Camila cruzó los brazos. Mantén tu palabra, cásate conmigo como prometiste y yo dejaré en paz a tu pequeña musiquita. Esa es la opción. Sebastián sintió las paredes cerrándose a su alrededor. Si rompía el compromiso, Camila destruiría a Elena. Pero si no lo hacía, perdería a la única mujer que había hecho latir su corazón en 15 años. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienes hasta la gala benéfica de la próxima semana, respondió Camila. Ahí anunciarás públicamente la fecha de nuestra boda, o de lo contrario la familia Morales perderá todo. Sebastián salió de ahí sintiendo que se ahogaba. Por primera vez en su vida, su dinero y poder no podían resolver el problema. Todo lo contrario, eran parte del problema. Mientras tanto, Elena había tomado una decisión. No iba a huir ni a esconderse. Esa noche, regresó a la plaza con su violín. Si iba a perder su casa, al menos lo haría con dignidad, haciendo lo que amaba. Tocó con más pasión que nunca, derramando todo su dolor en la música. Y entonces lo vio. Sebastián estaba de pie al otro lado de la plaza, mirándola. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Cuando Elena terminó de tocar, él se acercó lentamente. «Elena, por favor, déjame explicar». «No hay nada que explicar», dijo Elena con voz quebrada pero firme. «Mentiste sobre quién eras. Tienes una prometida. Yo fui solo una distracción para ti». «No». Sebastián tomó sus manos desesperadamente. «Nada de eso es verdad. Sí, mentí sobre mi nombre completo porque tenía miedo de que me vieras diferente si sabías quién era. Pero todo lo demás fue real. Cada palabra, cada momento, cada sentimiento. Y sí, tengo un compromiso con Camila, pero es solo un arreglo de negocios. No la amo, nunca la he amado. A quien amo es a ti». Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Tu prometida me amenazó. Dijo que si no desaparezco de tu vida, hará que perdamos nuestra casa y mi trabajo. Lo sé, y voy a arreglarlo», prometió Sebastián. «Voy a romper el compromiso, voy a protegerte. Solo necesito que confíes en mí». «¿Cómo puedo confiar en alguien que me mintió desde el principio?», preguntó Elena con dolor. Sebastián no tenía respuesta para eso. Había lastimado a la mujer que amaba tratando de protegerse a sí mismo, y ahora no sabía si podría recuperar su confianza. «Dame una oportunidad de demostrarte que mis sentimientos son reales», suplicó. «Una oportunidad de hacer las cosas bien». Elena lo miró a los ojos, viendo el dolor y la desesperación ahí. Parte de ella quería creerle, pero otra parte estaba aterrada de volver a confiar y ser lastimada otra vez. «No lo sé, Sebastián», susurró. «Ya no sé qué creer». Y con eso, tomó su violín y se alejó, dejando a Sebastián solo en la plaza con el corazón destrozado. El reloj seguía corriendo. La gala benéfica estaba a solo una semana, y las decisiones que se tomarían esa noche cambiarían el destino de todos para siempre. Los días antes de la gala fueron los más oscuros de la vida de Sebastián. Trabajaba mecánicamente durante el día, pero su mente estaba en Elena. Cada decisión que consideraba tenía consecuencias terribles. Si elegía a Elena, Camila cumpliría sus amenazas y destruiría a la familia Morales. Si elegía el compromiso, perdería al amor de su vida. Intentó encontrar soluciones legales. Habló con sus abogados sobre cómo proteger a Elena de las amenazas de Camila. Pero Camila había sido inteligente. Técnicamente no estaba haciendo nada ilegal, solo usando sus conexiones e influencia. Era el tipo de guerra que se peleaba en las sombras del poder, y Sebastián sabía que ella tenía suficientes aliados para cumplir cada palabra. Elena tampoco estaba bien. Seguía tocando en la plaza cada noche, pero la alegría había desaparecido de su música. Tocaba por necesidad ahora, no por pasión. El plazo del banco se acercaba cada vez más, y ella estaba lejos de reunir el dinero necesario. Una noche, 3 días antes de la gala, el señor Morales se sentó con su hija en la mesa de la cocina. «Mi niña, sé que algo grave está pasando. Cuéntame la verdad». Elena finalmente se derrumbó y le contó todo. Sobre Sebastián siendo en realidad un magnate millonario, sobre Camila y sus amenazas, sobre el compromiso y las mentiras. Su padre la escuchó en silencio, tomando su mano con firmeza.
¿Tú lo amas?, preguntó el señor Morales cuando ella terminó. Sí, admitió Elena entre lágrimas. A pesar de todo, sí lo amo, pero no sé si puedo confiar en él nuevamente. El amor sin confianza es como una casa sin cimientos, dijo su padre con sabiduría. Pero la confianza se puede reconstruir si ambas personas están dispuestas a trabajar en ello. La pregunta es, ¿crees que él está dispuesto? Elena no sabía la respuesta. Mientras tanto, Sebastián tomó una decisión. No iba a permitir que Camila lo chantajeara más. Llamó a una reunión de emergencia con los socios de negocios relacionados con el acuerdo matrimonial y les explicó la situación sin rodeos. El compromiso con Camila Santander está cancelado. Si eso afecta nuestros acuerdos comerciales, estoy dispuesto a renegociar los términos o incluso a aceptar pérdidas, pero no voy a casarme con alguien que no amo solo por conveniencia. La reacción fue mixta. Algunos socios lo apoyaron, diciendo que respetaban su honestidad. Otros estaban furiosos, sintiendo que había roto su palabra. Pero Sebastián se mantuvo firme. Había pasado 15 años viviendo una vida vacía. No iba a desperdiciar 15 más. El problema era que cancelar el compromiso no eliminaba el peligro para Elena. Camila todavía tenía poder e influencia, y cuando se enteró de la decisión de Sebastián a través de los socios comerciales, su venganza fue rápida y brutal. Al día siguiente, Elena recibió una notificación del banco. Su préstamo había sido vendido a un nuevo acreedor, que exigía el pago completo inmediato, o procedería con la ejecución de la hipoteca en 48 horas. También recibió una llamada de la escuela donde trabajaba, informándole que su contrato no sería renovado debido a recortes presupuestarios. Elena supo inmediatamente quién estaba detrás de todo esto. Se sentó en el piso de su habitación, mirando las notificaciones, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Habían ganado. Camila y su mundo de privilegios y poder habían ganado. Pero entonces su teléfono sonó. Era Sebastián. Elena, sé lo que está pasando. Por favor, déjame ayudarte. Puedo pagar la deuda, puedo conseguirte un mejor trabajo, puedo... No, interrumpió Elena con voz firme a pesar de las lágrimas. No quiero ser tu proyecto de caridad. No quiero que me rescates porque sientes culpa. Si pierdo mi casa, la perderé con dignidad. No se trata de caridad. La voz de Sebastián se quebró. Se trata de amor. Déjame demostrarte que te amo de verdad. Las acciones demuestran amor, Sebastián, no el dinero, dijo Elena. Has roto el compromiso con Camila, eso lo sé. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Que finalmente te decidiste? ¿Que soy tu segunda opción después de resolver tus problemas de negocios? Eres mi única opción, insistió Sebastián desesperado. Eres la razón por la que mi corazón volvió a latir. Sin ti, vuelvo a ser ese hombre vacío que lloraba en la plaza. Hubo un largo silencio. Finalmente Elena habló con voz suave. La gala es pasado mañana, ¿verdad? Sí, pero no voy a ir. Ya no tiene sentido. Ve, dijo Elena. Y si de verdad me amas, si de verdad quieres demostrar que tus sentimientos son reales, entonces demuéstramelo ahí, frente a tu mundo, frente a todas las personas que importan en tu vida, no en secreto, no en la oscuridad de una plaza donde nadie nos conoce. Demuéstramelo a la luz del día. ¿Vendrás?, preguntó Sebastián con esperanza. Veré, respondió Elena y colgó. Sebastián miró su teléfono sintiendo una mezcla de terror y determinación. Elena le estaba dando una oportunidad, pero era una oportunidad que requería el mayor acto de valentía de su vida. Tendría que elegirla públicamente, frente a todos, sabiendo que probablemente perdería conexiones de negocios, aliados sociales y la aprobación de muchos. Pero cuando pensó en la alternativa, perder a Elena, la decisión fue sorprendentemente fácil. La noche de la gala se acercaba, y con ella, el momento de la verdad para todos. La noche de la gala llegó con una tensión eléctrica en el aire. El salón del hotel más lujoso de la ciudad estaba decorado con opulencia. Arañas de cristal colgaban del techo, mesas cubiertas con manteles de seda blanca se extendían por todo el espacio, y una orquesta tocaba música clásica en un rincón. La élite de la ciudad estaba presente, todos vestidos con sus mejores galas, bebiendo champán y conversando sobre negocios y escándalos sociales. Sebastián llegó solo, vistiendo un smoking negro impecable, pero con el corazón latiendo descontroladamente. Sus ojos buscaron a Elena en cada rincón del salón, pero no la vio. ¿Habría decidido no venir?
No podía culparla si ese era el caso. Este mundo no era el suyo. Estas personas no eran su gente. Camila estaba ahí, por supuesto, luciendo un vestido rojo de diseñador que costaba una fortuna. Cuando vio a Sebastián, se acercó con una sonrisa venenosa. «Llegaste», dijo con tono burlón. «Pensé que tal vez te acobardarías». «No voy a anunciar ningún matrimonio», dijo Sebastián con firmeza. «Ya te lo dije, se acabó». «Ya veremos», respondió Camila con confianza. «La noche aún es joven, y tu violinista no ha aparecido». «¡Qué sorpresa!». Sebastián sintió una punzada de pánico. ¿Y si Elena había cambiado de opinión? ¿Y si había decidido que él no valía la pena el dolor y la humillación? Pero entonces recordó sus palabras. «Demuéstramelo a la luz del día». Elena le estaba dando una prueba, y él tenía que pasarla con o sin su presencia. La velada avanzó. Hubo discursos de agradecimiento a los donantes, un desfile de causa benéfica, que supuestamente era el propósito de la gala, pero que todos sabían era solo una excusa para que los ricos se mostraran generosos frente a las cámaras. Sebastián apenas prestó atención. Su mente estaba en otro lugar. Entonces llegó el momento que Camila había estado esperando. Tomó el micrófono y su voz resonó por todo el salón. «Damas y caballeros, tengo un anuncio muy especial que hacer esta noche. Como todos saben, Sebastián Valdivieso y yo hemos estado comprometidos por varios meses. Y esta noche queremos compartir con todos ustedes». Pero antes de que pudiera continuar, las puertas del salón se abrieron, y ahí estaba Elena. Llevaba un vestido simple de color azul marino, el mismo que había usado para su cita a ciegas que nunca sucedió, el que su amiga le había prestado. No tenía joyas caras ni maquillaje profesional. Su cabello caía natural sobre sus hombros, y en sus manos llevaba su violín. El salón completo se volvió para mirarla. Hubo murmullos de confusión. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué interrumpía el evento más importante del año? Elena caminó hacia el centro del salón, con la cabeza en alto, aunque sus manos temblaban. Sus ojos encontraron los de Sebastián y en ellos había una pregunta silenciosa. ¿Lo harás? ¿Realmente me elegirás frente a todos ellos? Camila vio la oportunidad perfecta para humillarla. Con una sonrisa cruel habló al micrófono. «Oh, qué maravilloso. Parece que tenemos entretenimiento adicional esta noche. Damas y caballeros, les presento a Elena Morales, una musiquita callejera que he contratado para darle un toque más auténtico a nuestra velada. Elena, por favor, toca algo para nuestros distinguidos invitados». Las risas crueles resonaron por el salón. Elena sintió cada mirada de desprecio, cada comentario susurrado. Estaba siendo expuesta, humillada frente a cientos de personas que la veían como inferior, como entretenimiento, como nada. Pero entonces miró a Sebastián y vio lágrimas en sus ojos, las mismas lágrimas que había visto esa primera noche en la plaza, cuando él la escuchó tocar la canción de su madre. Elena levantó su violín. Si iba a ser humillada, lo haría con dignidad. Comenzó a tocar Alfonsina y el mar, la misma canción que había unido sus destinos esa noche fría de invierno. El salón se quedó en silencio. La música de Elena era tan hermosa, tan pura, tan llena de emoción que incluso las personas más cínicas sintieron algo moverse en sus corazones. Ella tocaba con los ojos cerrados, derramando todo su amor, todo su dolor, toda su esperanza en cada nota. Sebastián no podía apartar los ojos de ella, esta mujer valiente, hermosa, íntegra que había venido a este lugar hostil solo para darle una oportunidad de demostrar su amor. No merecía a alguien así, pero iba a pasar el resto de su vida tratando de merecerla. Cuando Elena tocó la última nota, hubo un momento de silencio absoluto. Luego comenzaron los aplausos, primero tímidos, luego más fuertes, hasta que todo el salón estaba aplaudiendo. Pero Sebastián no estaba aplaudiendo. Estaba caminando hacia ella. Cada paso que daba era una declaración. Cada metro que avanzaba era una elección. Cuando llegó al centro del salón, donde Elena estaba parada, tomó su mano. «¿Qué haces?», susurró Elena confundida. Sebastián no respondió con palabras. Le quitó el micrófono a Camila y habló al salón completo. «Esta mujer», su voz temblaba de emoción, «no es entretenimiento, no es una musiquita callejera, es Elena Morales, y es la persona más valiente, más noble y más extraordinaria que he conocido en mi vida». El salón estalló en murmullos. Camila se quedó paralizada, con el rostro pálido de furia.
Hace 3 meses estaba muerto por dentro, continuó Sebastián. Había pasado 15 años sin sentir nada después de perder a mi madre, pero una noche escuché a Elena tocar la canción que mi madre me cantaba y por primera vez en todos esos años lloré. Ella me devolvió la capacidad de sentir, me enseñó que hay más riqueza en un corazón noble que en todas mis propiedades combinadas. Sebastián apretó la mano de Elena, sintiendo su temblor, sabiendo que estaba aterrada, pero que había sido lo suficientemente valiente para presentarse de todas formas. Eso lo hizo amarla aún más si era posible. He vivido una vida de privilegios, continuó Sebastián, su voz resonando por todo el salón silencioso. He construido un imperio, he ganado millones, he cenado con presidentes y he cerrado negocios que cambiaron el horizonte de esta ciudad, pero nada, absolutamente nada de eso, me ha hecho sentir tan vivo como escuchar a Elena tocar el violín bajo las estrellas en la plaza central. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. No le importaba que todos lo vieran llorar. No le importaba que pensaran que era débil, porque finalmente entendía que permitirse sentir no era debilidad, era la mayor fortaleza. Camila se volvió hacia su ex prometida, quien lo miraba con una mezcla de shock y odio. Tú y yo nunca tuvimos amor. Tuvimos un contrato, un acuerdo de negocios disfrazado de compromiso. Y te libero de ese acuerdo ahora frente a todos estos testigos. No voy a casarme contigo. No ahora, no nunca. Camila finalmente encontró su voz, aunque salió como un siseo venenoso. Estás cometiendo un error que arruinará tu reputación y tus negocios. Entonces que se arruinen, respondió Sebastián con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. Porque descubrí algo más importante que los negocios. Descubrí que quiero ser el tipo de hombre del que mi madre estaría orgullosa, y ella nunca estaría orgullosa de mí por elegir dinero y apariencias sobre amor verdadero. Se volvió hacia Elena, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Tomó ambas manos de ella, sin importarle que cientos de ojos los observaran, que docenas de teléfonos celulares grabaran cada segundo de este momento que definitivamente se convertiría en el escándalo social del año. Elena Morales, dijo con voz suave pero firme, mentí sobre mi identidad porque tenía miedo. Miedo de que me vieras como Sebastián Valdivieso, el magnate, en lugar de solo Seba, el hombre roto que necesitaba desesperadamente aprender a sentir de nuevo. Fue cobarde de mi parte y lo siento profundamente. Elena abrió la boca para hablar, pero él continuó. He pasado las últimas semanas en agonía, tratando de encontrar una manera de protegerte de las amenazas, de protegerte de las consecuencias de amarme. Pero me di cuenta de algo. No necesitas que te proteja. Eres más fuerte que yo, más valiente que yo. Lo que necesitas es que sea honesto contigo. Completamente honesto. Sebastián respiró profundamente. Sí, tengo dinero. Más dinero del que podría gastar en 100 vidas. Y sí, ese dinero puede resolver tus problemas financieros con una simple transferencia bancaria. Pero no estoy ofreciéndote dinero. Te estoy ofreciendo mi corazón. Un corazón que estuvo congelado durante 15 años hasta que tu música lo despertó. El salón estaba tan silencioso que se podía escuchar el sonido de las lágrimas cayendo. Incluso las personas más cínicas y endurecidas estaban siendo tocadas por la vulnerabilidad cruda de este poderoso empresario declarando su amor frente a todos. No te pido que confíes en mí inmediatamente, continuó Sebastián. Sé que rompí esa confianza con mis mentiras, pero te pido la oportunidad de reconstruirla. Día a día, momento a momento, te demostraré que mis sentimientos son reales. Que tú no eres una distracción o una aventura, eres mi destino. Elena estaba llorando abiertamente ahora. Sebastián, sé que tu familia está en peligro de perder su casa. Sebastián habló rápidamente, necesitando decir todo antes de perder el coraje. Y sí, voy a pagar esa deuda, pero no como una transacción, no como caridad. Lo haré como la primera inversión en nuestro futuro juntos, porque tu casa es parte de tu historia, de quién eres, y quiero proteger cada parte de ti. Se volvió hacia el salón completo. Y a todos ustedes, mis socios de negocios, mis contactos sociales, mis supuestos amigos, les digo esto. Elena no es menos que nosotros por tocar música en las calles. Es más, mucho más, porque ella trabaja honestamente por cada centavo, porque ella cuida a su padre con amor y dedicación,
porque ella hace del mundo un lugar más hermoso con su música. ¿Qué hemos hecho nosotros? Acumular riquezas, asistir a fiestas, juzgar a otros por el tamaño de sus cuentas bancarias. Algunos en el salón asintieron, otros se veían incómodos, pero Sebastián ya no les temía. Su opinión ya no definía su valor. A partir de hoy, anunció, estoy creando la Fundación Carmen Valdivieso, nombrada en honor a mi madre. Será un conservatorio de música donde niños de familias humildes recibirán educación musical gratuita. Y Elena Morales, si ella acepta, será la directora artística. Elena finalmente pudo hablar, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué? ¿Por qué haces todo esto? Sebastián la miró a los ojos, esos ojos que habían visto su alma desde el primer momento. Porque te amo, porque me hiciste llorar por primera vez en 15 años, y esas lágrimas me salvaron. Porque cuando estoy contigo, soy la mejor versión de mí mismo. Porque mi madre me enseñó que el amor verdadero vale más que todo el oro del mundo, y tú me recordaste esa lección. El salón entero pareció contener la respiración, esperando la respuesta de Elena. Incluso Camila, quien había estado a punto de interrumpir varias veces, se quedó en silencio, dándose cuenta de que había perdido. Elena miró a este hombre que había entrado en su vida de la manera más inesperada, que la había hecho sentir vista, valorada, amada, que había mentido, sí, pero que ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, que lloraba sin vergüenza frente a cientos de personas, que elegía el amor sobre el poder. La primera noche que te vi, dijo Elena con voz temblorosa, pensé que eras solo otro transeúnte que se había detenido a escuchar música. No tenía idea de que eras un magnate millonario. Y honestamente no me importó. Me importaba el hombre que lloraba escuchando la canción de su madre. Me importaba Seba, no Sebastián Valdivieso. Sebastián sintió esperanza florecer en su pecho. Y ese hombre Seba sigue aquí, debajo de los trajes caros y las propiedades y todo el resto. Ese soy yo realmente. Lo sé. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Lo sé porque lo he visto en tus ojos cada vez que me mirabas. Lo he sentido en tu voz cuando hablabas de tu madre. Lo he conocido en cada conversación que tuvimos en ese pequeño café. Ese es el hombre del que me enamoré. El corazón de Sebastián casi estalló de alegría. ¿Entonces me darás otra oportunidad? Elena lo pensó por un largo momento, que se sintió como una eternidad. Finalmente asintió. Una oportunidad, pero con condiciones. Las que quieras, dijo Sebastián desesperado. Primera condición, nada de secretos, nunca más. Si vamos a hacer esto, tiene que ser con honestidad completa. Prometido. Segunda condición, no me rescatas. Soy tu pareja, no tu proyecto de caridad. Trabajaremos juntos para resolver problemas, pero no quiero que simplemente tires dinero a cada situación. ¿Entendido? Y tercera condición. Elena sonrió verdaderamente por primera vez esa noche. Tienes que aprender a tocar violín. Si vamos a dirigir un conservatorio juntos, necesitas entender la música desde adentro. Sebastián rió, un sonido de pura alegría que hizo eco por todo el salón. Acepto todas tus condiciones. Y agrego una mía. Prométeme que seguirás tocando Alfonsina y el mar, porque cada vez que la escucho, recuerdo el momento en que volví a la vida. Prometo, susurró Elena. Y entonces, frente a todos, con cientos de teléfonos grabando y el mundo de la alta sociedad observando, Sebastián Valdivieso besó a Elena Morales. No fue un beso tímido o discreto. Fue un beso que declaraba al mundo que ella era suya, y él era de ella, sin importar las diferencias de clase o dinero o cualquier otra cosa que la sociedad considerara importante. El salón estalló en aplausos. No todos aplaudían. Algunos claramente desaprobaban, pero muchos más de los que Sebastián había esperado estaban genuinamente conmovidos por lo que acababan de presenciar. Camila, furiosa y humillada, salió del salón dando pisotones, sus tacones resonando en el mármol. Sus amenazas ya no tenían poder. Sebastián había mostrado públicamente su elección, y cualquier intento de ella de lastimar a Elena ahora sería visto exactamente por lo que era: venganza mezquina. 3 meses después, la ciudad había cambiado. O tal vez no era la ciudad la que había cambiado, sino la manera en que Sebastián y Elena la veían. La Fundación Carmen Valdivieso había abierto sus puertas en un hermoso edificio que antes había sido un almacén abandonado. Sebastián lo había renovado personalmente, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Salones de práctica con excelente acústica,
instrumentos de calidad para estudiantes que nunca podrían costearlos, y un auditorio donde las familias podían venir a escuchar a sus hijos tocar. Elena estaba en su elemento como directora artística. Cada mañana llegaba temprano, mucho antes de que comenzaran las clases, y caminaba por los pasillos vacíos, sintiendo una gratitud tan profunda que a veces la hacía llorar. Había pasado de tocar en las calles a dirigir un conservatorio que cambiaría las vidas de cientos de niños, no porque Sebastián la hubiera rescatado, sino porque juntos habían construido algo significativo. La deuda de la familia Morales había sido pagada, tal como Sebastián prometió, pero no sin antes tener una larga conversación con el señor Morales, quien inicialmente se resistió a aceptar ayuda de nadie, incluso del hombre que amaba a su hija. «No es caridad, señor Morales», había dicho Sebastián con respeto en esa conversación crucial. «Es una inversión en mi futuro, porque su hija es mi futuro, y la casa donde ella creció, donde aprendió a ser la mujer extraordinaria que es, esa casa es parte de su historia. Quiero proteger esa historia». El señor Morales lo había mirado durante un largo tiempo antes de extender su mano. «Cuida a mi niña, muchacho, y más te vale tratarla como la reina que es, cada día de mi vida», había prometido Sebastián, y había cumplido esa promesa, no con grandes gestos todo el tiempo, aunque esos también existían, sino con los pequeños momentos, preparándole café por las mañanas, escuchándola hablar durante horas sobre sus estudiantes y sus progresos, aprendiendo torpemente a tocar el violín bajo su paciente instrucción, aunque sus dedos parecían tener la coordinación de un elefante en una tienda de cristalería. El mundo empresarial había reaccionado de manera mixta a la ruptura pública con Camila y la elección de Elena. Algunos socios habían terminado sus relaciones comerciales con Valdivieso Propiedades, escandalizados por lo que consideraban un comportamiento impredecible y poco profesional. Pero otros, sorprendentemente, habían expresado admiración. Empresarios que estaban cansados de matrimonios sin amor y vidas vacías habían buscado a Sebastián, diciéndole que su valentía los había inspirado. «Perdí algunos contratos», le había dicho Sebastián a Elena una noche, mientras cenaban en el pequeño apartamento que ella había insistido en mantener, a pesar de que él tenía una cobertura de lujo. «Pero gané algo mucho más valioso. Gané integridad. Gané la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme». «¿Te arrepientes?», había preguntado Elena, siempre directa, siempre honesta. «Ni un solo segundo», había respondido él sin dudar. Camila había desaparecido del círculo social por un tiempo después del escándalo. Eventualmente regresó, encontró otro empresario dispuesto a casarse por conveniencia y continuó su vida de apariencias y eventos sociales. Ocasionalmente Sebastián la veía en alguna gala o evento de negocios. Intercambiaban saludos educados pero fríos. El odio inicial de ella se había transformado en indiferencia, lo cual Sebastián agradecía. Lo más importante, sin embargo, era cómo había cambiado Sebastián internamente. Las lágrimas que había reprimido durante 15 años ahora fluían libremente cuando necesitaban hacerlo. Lloraba cuando Elena tocaba canciones particularmente hermosas. Lloraba cuando veía a los niños en el conservatorio descubrir la magia de la música por primera vez. Lloraba cuando visitaba la tumba de su madre y le contaba sobre Elena, sobre el conservatorio, sobre cómo finalmente había encontrado el camino de vuelta a sí mismo. «Creo que te habría encantado, mamá», susurraba en esas visitas. «Elena es justo el tipo de mujer que siempre dijiste que debía encontrar, alguien que me vea por quien soy realmente, no por lo que tengo». Una tarde particular, 3 meses después de la gala, Sebastián tenía algo especial planeado. Le pidió a Elena que viniera al conservatorio después de que todos los estudiantes se hubieran ido. Ella llegó curiosa, preguntándose qué sorpresa tendría preparada ahora. Cuando entró al auditorio principal, lo encontró de pie en el escenario, sosteniendo torpemente un violín. Las luces estaban tenues, creando una atmósfera íntima. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Elena con una sonrisa. «He estado practicando en secreto», dijo Sebastián nerviosamente. «Quería sorprenderte». Elena se sentó en la primera fila, intrigada y conmovida. Sebastián levantó el violín con manos que temblaban ligeramente, colocó el arco sobre las cuerdas y comenzó a tocar. No fue perfecto. Las notas a veces salían un poco desafinadas.
Su técnica era claramente la de un principiante, pero la melodía era inconfundible. Alfonsina y el mar, la canción que había unido sus destinos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena mientras escuchaba. No porque la ejecución fuera magistral, sino porque cada nota imperfecta estaba llena de amor. Sebastián estaba tocando con el corazón, no solo con los dedos. Cuando terminó, bajó del escenario y se arrodilló frente a ella. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, pero no era un anillo ostentoso con un diamante del tamaño de un guisante. Era elegante y sencillo, con una piedra azul que coincidía con el color del vestido que Elena había usado la noche que se conocieron. «Elena Morales», dijo Sebastián con voz temblorosa de emoción. «Hace 3 meses estaba muerto por dentro. Tú me devolviste a la vida. Me enseñaste que el amor verdadero no se mide en dinero o propiedades, sino en momentos compartidos, en risas, en lágrimas, en música que toca el alma». Elena sollozaba abiertamente ahora, pero eran lágrimas de felicidad pura. «No puedo prometerte una vida perfecta», continuó Sebastián. «Voy a cometer errores, probablemente muchos, y mi pasado viene con complicaciones que todavía estamos navegando. Pero puedo prometerte esto: te elegiré cada día, te amaré con cada parte de mi ser, y trabajaré incansablemente para ser el hombre que mereces». Sebastián respiró profundamente. «¿Te casarías conmigo? ¿Pasarías el resto de tu vida ayudándome a recordar cómo sentir, cómo amar, cómo ser verdaderamente humano?» Elena no podía hablar a través de las lágrimas, así que simplemente asintió vigorosamente. Sebastián deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, un beso que sabía a sal de lágrimas felices y a promesas de futuros compartidos. «Sí», finalmente logró decir Elena cuando se separaron. «Sí, 1000 veces sí». Esa noche, caminaron juntos por la plaza central donde todo había comenzado, el lugar donde Elena solía tocar violín para transeúntes indiferentes. Ahora ella tenía un conservatorio, Sebastián tenía su corazón de vuelta, y juntos tenían un amor que había superado diferencias de clase, mentiras, amenazas y el escepticismo de la sociedad. Se detuvieron exactamente en el lugar donde Sebastián había estado parado esa primera noche cuando escuchó la canción de su madre. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?», preguntó Elena apoyándose contra él. «No», admitió Sebastián. «Esa noche solo quería sentir algo, lo que fuera. No tenía idea de que encontraría todo». «¿Todo?», Elena lo miró con una sonrisa juguetona. «Todo», confirmó él. «Amor, propósito, un futuro que vale la pena vivir. Una razón para levantarme cada mañana que no tiene nada que ver con contratos o ganancias. Tú me diste todo eso». Elena tomó su rostro entre sus manos. «Y tú me diste la oportunidad de hacer lo que amo, a una escala que nunca soñé posible. Me diste seguridad para mi padre, pero más importante, me diste un amor que es real, profundo y verdadero». Se besaron de nuevo bajo las luces de la plaza, ajenos a los pocos transeúntes que pasaban. Algunos los miraban con sonrisas, reconociendo al famoso magnate y su prometida, la violinista. La historia de su romance había corrido por toda la ciudad, convirtiéndose en leyenda. La historia del hombre rico que lloró escuchando música y la mujer valiente que le enseñó a amar de nuevo. 6 meses después, se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, no en un salón de lujo con cientos de invitados, sino en el auditorio del conservatorio, rodeados solo de familia cercana, amigos verdaderos y los estudiantes de música que habían llegado a quererlos a ambos. Elena caminó por el pasillo mientras un cuarteto de cuerdas formado por sus estudiantes más avanzados tocaba. No había vestido de diseñador que costara una fortuna, sino un vestido hermoso pero sencillo, que ella misma había elegido. Sebastián la esperaba en el altar con lágrimas en los ojos, algo que ya no le avergonzaba en absoluto. Durante los votos, Sebastián habló directamente del corazón. «Elena, tú convertiste mi invierno en primavera, derretiste el hielo que rodeaba mi corazón, me enseñaste que está bien llorar, está bien sentir, está bien ser vulnerable. Prometo ser tu compañero, tu amigo, tu apoyo y tu amor por todos los días que me queden». Elena respondió con su propia voz llena de emoción. «Sebastián, me encontraste cuando tocaba música en las calles, buscando desesperadamente una manera de salvar a mi familia.
pero terminaste salvándome de una manera que nunca esperé, no con dinero, sino con amor genuino. Prometo recordarte siempre quién eres realmente, no el magnate o el empresario, sino el hombre que llora escuchando canciones y que tiene el corazón más grande que he conocido. Cuando se declararon marido y mujer y se besaron, el pequeño auditorio estalló en aplausos. Los estudiantes lanzaron pétalos de flores que habían preparado. El señor Morales lloraba en la primera fila, feliz de ver a su hija tan completamente amada. La recepción fue sencilla pero llena de alegría. En lugar de una orquesta cara, los mismos estudiantes del conservatorio tocaron, mostrando todo lo que habían aprendido en estos meses. En lugar de un menú de 5 platos, hubo comida casera preparada por amigos y familia, y en lugar de discursos formales y aburridos, hubo historias reales, risas genuinas y lágrimas de felicidad. Al final de la noche, Elena tomó su violín y tocó Alfonsina y el mar una última vez. Sebastián se sentó en el escenario a su lado, escuchando con los ojos cerrados, recordando esa primera noche cuando había llorado por primera vez en 15 años. Cuando terminó la canción, la abrazó y susurró: «Gracias por encontrarme cuando estaba perdido». «Gracias por estar dispuesto a ser encontrado», respondió ella. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para más historias inspiradoras sobre el amor verdadero que supera todas las barreras. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor real existe y déjanos en los comentarios: ¿crees en el destino o en las casualidades? Nos vemos en la próxima historia. Y así, en una ciudad donde el dinero y el poder normalmente lo controlaban todo, dos almas encontraron algo más valioso. Encontraron amor verdadero, encontraron propósito, encontraron el uno al otro. El conservatorio creció con los años, ayudando a miles de niños a descubrir la magia de la música. Sebastián transformó su enfoque empresarial, usando su riqueza para proyectos que realmente importaban, que ayudaban a personas reales. Elena continuó tocando, no en las calles por necesidad, sino en conciertos benéficos por elección, usando su talento para recaudar fondos para causas importantes. Tuvieron hijos eventualmente, niños que crecieron escuchando tanto música clásica como historias sobre cómo sus padres se habían conocido. «Mamá tocaba el violín en la plaza», les contaba Sebastián, «y su música me despertó de un sueño muy largo». Y cada aniversario, sin falta, Sebastián llevaba a Elena de vuelta a esa plaza central. Ella traía su violín y tocaba la canción que había cambiado ambas de sus vidas, y él se sentaba en esa misma banca, escuchando, llorando lágrimas felices, agradecido cada día por haber decidido caminar por esa plaza una noche fría de invierno, porque a veces el amor llega cuando menos lo esperas. En una canción familiar tocada por manos desconocidas, en lágrimas que no habían caído en años, en la valentía de elegir el corazón sobre el dinero, la autenticidad sobre las apariencias, el amor verdadero sobre la conveniencia. Y cuando ese amor llega, cuando realmente llega, vale la pena cada riesgo, cada lágrima, cada momento de vulnerabilidad, porque ese es el tipo de amor que no solo cambia vidas, ese es el tipo de amor que salva almas. La historia de Sebastián y Elena se convirtió en leyenda en la ciudad, no porque fuera perfecta, sino porque era real, y en un mundo lleno de fachadas y pretensiones, lo real siempre brilla más intensamente. Sus vidas no fueron perfectas después. Tuvieron discusiones, desacuerdos, momentos difíciles como cualquier pareja, pero enfrentaron cada desafío juntos con honestidad, con amor y con la música que siempre los había conectado. Y en las noches tranquilas, cuando los niños dormían y el mundo estaba en silencio, Elena tocaba suavemente su violín mientras Sebastián la escuchaba. A veces él lloraba todavía, pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud por haber encontrado su camino de vuelta a la vida, de vuelta al amor, de vuelta a sí mismo. Todo gracias a una violinista valiente que tocaba en las calles, todo gracias a una canción que una madre cantaba a su hijo, todo gracias a las lágrimas que finalmente se atrevieron a caer. Y si alguna vez dudas de que los milagros existen, recuerda esta historia. Recuerda que a veces todo lo que necesitas es estar dispuesto a sentir de nuevo, a arriesgarte de nuevo, a amar de nuevo,
porque el amor verdadero, el tipo de amor que Elena y Sebastián encontraron, está esperando en los lugares más inesperados, en una plaza, en una melodía, en el corazón de alguien que has estado buscando toda tu vida sin siquiera saberlo.